saluda y hoy les voy a platicar sobre otro tipo de límites de placa, aquellos que más hacen sufrir a los seres humanos, los límites convergentes. Resulta que los lugares donde una placa subduce, o sea, se hunde debajo de otra, se llaman zonas de convergencia o límites convergentes. En estos lugares, la litosfera, o sea, la corteza terrestre, junto con una porción del manto superior, se hunde y es absorbida por el manto. Así que cuando dos placas convergen, el borde frontal de una se dobla hacia abajo, lo que permite que la placa descienda. Y la región en la cual se produce el descenso de una placa oceánica hacia la astenosfera se denomina zona de subducción. Entonces, a medida que las placas oceánicas se deslizan una por debajo de otra, la placa se dobla, produciendo con ello una fosa submarina, como por ejemplo la fosa Perú-Chile o la fosa de las Marianas. Y bueno, el ángulo medio en el cual la litosfera oceánica desciende en la astenosfera, o sea, se hunde hacia el interior del planeta, es de aproximadamente unos 45 grados. Pero resulta que dependiendo de su flotabilidad, una placa puede descender a unos ángulos de tan solo pocos grados o puede caer en vertical, o sea, a 90 grados en el manto. Por ejemplo, cuando el eje de expansión, o sea, el eje de una dorsal, o sea, el lugar donde se forma el suelo oceánico, está localizado cerca de la zona de subducción, la litosfera es joven y por consiguiente está muy caliente. Entonces tiene una alta capacidad para flotar así como colchón y esto va a provocar que el ángulo de descenso sea muy pequeño. Así que los ángulos bajos suelen estar asociados con un alto acoplamiento entre la placa que se hunde y la placa superior. ¿Pero por qué es importante esto? Porque son precisamente los ángulos de subducción bajos los que experimentan grandes terremotos. Por el contrario, algunas zonas de subducción, como en la fosa de las Marianas, tienen ángulos muy empinados de descenso, por lo que se generan pocos terremotos fuertes. Y cada límite convergente está controlado por el tipo de material de la corteza que interviene, así como por el ambiente tectónico. Por lo tanto, los bordes convergentes se pueden formar entre dos placas oceánicas, entre una placa continental y una placa oceánica, o entre dos placas continentales. Vamos a ver primero la convergencia océano-continente. Resulta que donde quiera que el borde frontal de una placa con corteza continental se tope con una placa de corteza oceánica, la placa que tiene el material continental menos denso seguirá flotando como colchón, mientras que la placa oceánica, que es más pesada, se va a hundir hacia el interior del planeta. Entonces, conforme la placa oceánica desciende, parte de los sedimentos transportados por ella, o sea, esa tierrita, ese polvito que nos ensucia los muebles cuando hay grandes corrientes de aire, ese polvito es lo que llamamos sedimentos. Se va, además de, los sedimentos, además de los pedacitos de la corteza oceánica, se van a separar y se van a unir al borde de la placa formada por corteza continental. Así que toda esta acumulación caótica de sedimentos, de polvitos, más los trozos de corteza oceánica, los pedacitos deformados, es lo que se denomina prisma de acreción. Y por consiguiente, todo este proceso va a contribuir a la acumulación de sedimentos a lo largo de los márgenes continentales, lo cual va a traducirse en un aumento de terreno, o sea, va a aumentar el tamaño de los continentes.
Entonces, cuando una placa desciende, alcanza una profundidad de aproximadamente unos 100-150 kilómetros y el calor va a impulsar el agua y otros componentes volátiles de los sedimentos subducidos hacia el manto. Entonces, estas sustancias actúan como fundentes, o sea, van a inducir la fusión parcial de las rocas del manto. O sea, esto quiere decir, por decirlo de alguna manera, va a derretir las rocas y las va a transformar en magmas que tienen una composición basáltica, o sea que tienen poca sílice, o posiblemente una composición andesítica con un contenido en sílice alrededor del 50%. ¿Por qué es importante el contenido en sílice? Porque resulta que si el magma tiene mucho sílice, la erupción volcánica va a ser violenta, mientras que entre menos sílice tenga el magma, va a ser una erupción más tranquila, más fluida, más relax. Entonces, los magmas recién formados, al ser pesados, o sea, más pesados, al ser menos pesados que las rocas del manto, van a ascender por flotación. Entonces, suele pasar que el magma se va a acumular debajo de las rocas de corteza continental situada arriba, donde puede fundir parte de las rocas de la corteza que son ricas en sílice. Recordemos que la corteza continental, a diferencia de la corteza oceánica, es muy rica en sílice. Finalmente, una parte de este magma rico en sílice va a migrar hacia la superficie, dando lugar a erupciones volcánicas nuevas, algunas de las cuales van a ser acá bien chidas, bien explosivas, bien fregonas. Se van a lucir, así como que te quieres lucir, estúpida. Bueno, así. Un ejemplo de este tipo de fenómenos es la cordillera de los Andes. Y bueno, la cordillera de los Andes es un arco volcánico continental que recorre el flanco occidental de Sudamérica y es el producto de los magmas que se generan por la subducción, o sea, por el hundimiento de la placa de Nazca por debajo del continente. Y en la parte central de este arco, el ángulo de subducción es muy bajo, así que debido a esto hay ausencia de vulcanismo en esta zona. Así que a medida que la placa de Sudamérica se desplaza hacia el oeste, esta va a cabalgar sobre la placa de Nazca. O sea que la placa sudamericana se va a trepar ligeramente sobre la placa de Nazca. Esto va a producir, o sea, esto generó de hecho una migración hacia el mar de la fosa Perú-Chile, así como una disminución del tamaño de la placa de Nazca, o sea, quiere decir que se hizo más chiquita. Por tanto, las montañas como las de los Andes, que se producen en parte por la actividad volcánica asociada con la subducción de la litosfera oceánica, se llaman arcos volcánicos continentales. Por otra parte, hay otro arco volcánico continental activo. Está activo y se encuentra específicamente en Norteamérica, específicamente en el occidente de los Estados Unidos, que viene siendo la cordillera Cascade de Washington, Oregón y California. Esta cordillera consiste de varias montañas, varios volcanes acá bien chidos, bien mamalones, como el Monte Rainier, el Monte Shasta y el famosísimo Monte Santa Elena. Actualmente la cordillera Cascade está activa. Y bueno, en este lugar resulta que los magmas surgen por la fusión que se desencadena debido a la subducción de un pequeño resto de la placa Farallón, de la cual la placa Juan de Fuca es el segmento norteño mayor. Ahora vamos a pasar a la convergencia océano-océano. En este caso, resulta que cuando convergen, o sea, cuando chocan dos placas oceánicas, una va a descender debajo de la otra, iniciando la actividad volcánica de una forma parecida a lo que ocurre en un borde convergente océano-continente, o sea, lo que acabamos de ver ahorita. Pero en este caso, los volcanes se van a formar en el suelo oceánico. Y bueno, si esta actividad se mantiene, va a
va a terminar por construir estructuras volcánicas bien chidas que emergen como islas, acá como tipo Santorini. Bueno, las islas volcánicas suelen estar separadas aproximadamente unos 80 kilómetros y están formadas sobre dorsales sumergidas de unos cuantos centenares de kilómetros de ancho. Y este terreno recién formado, que consiste en una cadena en forma de arco pequeño de islas volcánicas, se denomina arco de islas volcánicas oceánico. Ejemplos de este tipo, de arcos de este tipo, son las Aleutianas, las Marianas y las Tonga. Y bueno, arcos de islas como estos están localizados aproximadamente unos 200-300 kilómetros del eje de la fosa. Y adyacentes a estos arcos están las fosas homónimas, es decir, la fosa de las Aleutianas, la fosa de las Marianas y la fosa de Tonga. Actualmente la mayoría de los arcos de islas volcánicas están localizados en el Pacífico Occidental. Por otro lado, hay algunos arcos como los de las Nuevas Hébridas y el de las Marianas que tienen un pequeñito prisma de acreción o no tienen ninguno. Esto quiere decir que o bien se deposita muy poco sedimento en estas fosas o la mayor parte de este sedimento es transportado hacia el interior del planeta por la placa en subducción, o sea, por la placa que se hunde. Y resulta que el prisma de acreción que mencionábamos hace rato es ese montoncito de tierrita que se va a juntar en el fondo de la fosa, ¿sabes? Una cuñita de pura tierrita acá bien padre. Así que en estos lugares la corteza pacífica que se hunde es relativamente antigua. Por consiguiente, esta corteza se va a hundir fácilmente en el manto, por lo que se piensa que esto puede explicar el gran ángulo de descenso, que a menudo se aproxima a unos 90 grados, lo cual es común en las fosas submarinas del Pacífico Occidental. Por lo tanto, muchos de estos bordes convergentes carecen de los grandes terremotos que están asociados con otras fosas, como la fosa Peruchilla. Y por otra parte, solamente hay dos arcos de islas volcánicas en el Atlántico, que vienen siendo el arco de las Antillas Menores, adyacente al Mar Caribe, y las Islas Sandwich del Sur en el Atlántico Sur. Y bueno, las primeras vienen siendo el producto de la subducción de la placa atlántica debajo de la placa caribeña. Por otra parte, en unos pocos lugares, los arcos de islas volcánicas se forman sobre corteza, tanto sobre corteza oceánica y corteza continental. Por ejemplo, la sección occidental de las Islas Aleutianas consiste en numerosas islas formadas sobre corteza oceánica, mientras que los volcanes del extremo oriental de la cadena están localizados sobre la península de Alaska. O sea, está bien curioso, va bien padre. Además, algunos arcos de islas volcánicas se forman sobre fragmentos de corteza continental que se han separado del continente principal. Ejemplos de arcos de este tipo son las Islas Filipinas y Japón. Dentro de dos placas que llevan corteza continental, ninguna de las placas va a querer ceder y ninguna va a querer hundirse debajo de la otra debido a la baja densidad y por lo tanto a la naturaleza flotante de las rocas continentales. O sea, las dos placas en este caso van a ser como colchones que andan flotando en el mar. Así que el resultado de una colisión de este tipo es una colisión entre dos bloques continentales. Una colisión de este tipo se produjo cuando el subcontinente de la India chocó contra Asia y generó el fabulosísimo y bien mamalón Himalaya. Es decir, que durante esta colisión la corteza continental se abombó, se fracturó y en general se acortó y se engrosó, generando el Himalaya bien fregón.
Además del Himalaya, otros sistemas montañosos importantes que se han formado como producto de colisiones entre continentes vienen siendo los Alpes, los Apalaches y los Urales. Dicho de otro modo, antes de una colisión continental, las masas de tierra afectadas están separadas por una cuenca oceánica, y así que a medida que los bloques continentales convergen, o sea que se encuentran uno contra otro, el fondo oceánico que quedaba entre ellos va a estar subducido, o sea, se va a hundir debajo de una de las placas hacia el interior del planeta. Por consiguiente, la subducción va a iniciar la fusión parcial de las rocas del manto subyacente. O sea, en términos simples, las rocas del manto como que se van a derretir, por decirlo de alguna forma, lo cual a su vez va a provocar la formación de un arco de islas volcánicas. De forma que, dependiendo de la ubicación de la zona de subducción, el arco de islas volcánicas podría desarrollarse en cualquiera de las masas de tierra convergentes. Por otro lado, si la zona de subducción se desarrolla a varios centenares de kilómetros hacia el mar desde la costa, se va a formar un arco de islas volcánicas. Por último, a medida que se consume el fondo oceánico situado entre ellas, esas masas continentales van a chocar. Así que esto va a plegar y a deformar los sedimentos acumulados a lo largo del margen continental, como si estuvieran colocados en una prensa gigante. Por lo que el resultado es la formación de una nueva cordillera montañosa acá bien fregoncísima y bien mamalona, compuesta por rocas sedimentarias deformadas y metamorfizadas, fragmentos de arcos de islas volcánicas y posiblemente pedacitos de corteza oceánica. Posteriormente, una vez que colisionan los continentes, la placa oceánica subducida, o sea, la que tuvo que ceder, la que le tocó perder, la que se hundió, puede separarse del bloque continental y continuar su movimiento descendente hacia el manto en el interior del planeta. En el caso del Himalaya, el borde frontal de la placa india se hundió parcialmente debajo de Asia, dando lugar a una litosfera de un grosor bien grandote. Por lo que esta acumulación explica en parte la enorme y fabulosa elevación del Himalaya, además también de la llanura tibetana bien bonita que está más hacia el norte. Bueno, ¿cómo ven todo lo que pasa en los límites convergentes entre las placas tectónicas? O sea, todo esto es bastante complejo, pero a la vez también muy, pero muy interesante. Así de excitante es nuestro planeta. Bueno amigos, esto fue todo por el día de hoy. Síganos en nuestras redes sociales, las cuales van a aparecer en la descripción del video. No olviden suscribirse y compartir, pues eso me ayudaría bastante para poder seguir mejorando. Cualquier duda, comentario, sugerencia, no duden en dejarlo en la sección de comentarios. Yo soy Marichuy y nos vemos hasta la próxima.